A veces, cuando el silencio de la madrugada me envuelve, todavía puedo sentir el frío metálico de la mesa de autopsias. No es el frío de la sala, sino el que se te mete en los huesos y se queda ahí, como una mancha que no se quita. Llevo 17 años como pediatra intensivista. He visto el final de muchas historias, la fragilidad de la vida más pura. Pero este caso, el del pequeño Diego, no se fue. Se incrustó en mí, y su peluche de ajolote, desgastado por el uso, sigue guardado en el fondo de un cajón, recordándome que hay cosas que la ciencia, la lógica, simplemente no pueden nombrar. Hay noches en las que ese informe médico, tan pulcro en su redacción, tan vacío en su explicación, me arranca el sueño. Antes de continuar con esto, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me estás escuchando. Es una forma de recordarme que, a pesar de la oscuridad de estas memorias, no estoy hablando solo al vacío. Mi nombre es Elena Rojas. Durante 17 años, mi vida ha girado alrededor de los pasillos del Hospital Central Pediátrico Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. Soy pediatra intensivista. Mi día a día es la UCI pediátrica, la neonatología. La delgada línea entre la vida y lo que viene después para los pacientes más pequeños y vulnerables. He manejado miles de casos críticos, una cadena de causas y efectos que la ciencia, con suficientes datos y tiempo, podía desentrañar. Esa era mi fe, mi ancla, hasta que ese caso llegó. Era una madrugada fría de noviembre, alrededor de las 2:15 a.m. La Ciudad de México dormía bajo un manto de neblina densa, casi palpable. El hospital, sin embargo, nunca duerme. Las luces fluorescentes zumbaban con su monotonía habitual sobre el linóleo pulcro, reflejando el brillo opaco de los monitores. En la UCI, el aire era una mezcla persistente de desinfectante, café quemado y el rastro metálico de la sangre. El silencio no era total. Era ese silencio especial de las unidades de cuidados intensivos, roto solo por el pitido regular de las máquinas y el murmullo ocasional de una radio. Un silencio que con el tiempo uno aprende a distinguir de un silencio incorrecto. Esa noche el turno era rutinario. Ricardo Solís, el jefe de terapia, había realizado las gráficas una última vez antes de irse a su oficina. Gaby López, nuestra jefa de enfermeras, estaba en su estación, tecleando datos, su rostro iluminado por la pantalla. Ella tiene la experiencia de décadas en estos pasillos, y sus ojos ven más allá de los números. Yo estaba repasando el caso de un recién nacido con sepsis, el aliento caliente de la cafetera en mi nuca. De repente, la calma se quebró. No fue una alarma estridente, sino un aviso más sutil, una serie de llamadas rápidas por el intercomunicador. Urgencias, paciente pediátrico, trauma severo, 5 minutos. El eco de la voz en los altavoces pareció congelar el vapor que salía de mi taza. 5 minutos para preparar todo. ¿Qué tipo de trauma podría llegar a esa hora, tan avanzado? El equipo se movilizó con la eficiencia de un reloj suizo. Gaby ya estaba dirigiendo a 2 enfermeros para despejar la cama 3, la más cercana al área de reanimación. Yo me puse los guantes, sintiendo el látex ceñirse a mi piel, y verifiqué el carro de paro. Adrenalina, atropina, intubación. Todo listo. El ambiente se electrificó. El sonido de las sirenas, antes distante, ahora crecía, acercándose con una urgencia que perforaba el vidrio doble de la ventana. La temperatura en la sala, siempre controlada a 24 grados Celsius, parecía descender con cada segundo que pasaba. ¿Qué nos esperaba esta vez? La puerta de urgencias se abrió de golpe a las 2:21 a.m. Entró una camilla empujada a toda velocidad. Sobre ella, un niño de unos 6 o 7 años. Su rostro estaba pálido, casi cerúleo, y su respiración era superficial, agónica. El paramédico informó rápidamente. Diego, 6 años, atropellamiento, encontrado inconsciente en la calle. Glasgow 3,
Presión arterial indetectable. Mi mirada se clavó en su pequeño cuerpo. No había marcas externas obvias de impacto. No el tipo de fracturas expuestas o hemorragias masivas que uno espera de un atropellamiento. Su piel estaba fría al tacto, extrañamente intacta. ¿Cómo podía un niño estar en ese estado crítico sin signos externos evidentes de trauma? Gaby, a mi lado, frunció el ceño. «No se ve bien, doctora», susurró, y en su voz había una nota de inquietud que iba más allá del diagnóstico clínico. Su mirada se detuvo en algo que el niño aferraba con fuerza en su mano izquierda. Un peluche de ajolote, empapado y sucio. Empezamos las maniobras. Intubación inmediata. Sus pupilas estaban midriáticas, no reactivas. Monitor de signos vitales. Frecuencia cardíaca de 40 litros por minuto. SpO2 en 60%. Un desastre. Administramos fluidos vasopresores. Ricardo Solís llegó en ese momento. Su bata impecable, su expresión grave. «¿Qué tenemos, Elena?» Su tono era de autoridad, pero había una urgencia contenida. «Trauma severo, Ricardo, pero sin evidencia clara de impacto externo. Glasgow 3. Él se acercó, sus ojos escaneando al paciente. La máquina de ventilación mecánica, las bombas de infusión. El olor a metal y sangre se hacía más fuerte. O tal vez era solo mi percepción. Gaby me pasó un paquete de gasas estériles. Mientras yo limpiaba la boca de Diego, noté una pequeña mancha oscura, casi imperceptible, en la parte posterior de su cuello, justo debajo de la línea del cabello. No era una herida, sino algo que parecía quemado. O tal vez era solo suciedad. El pitido del monitor cardíaco se ralentizó aún más. «Entra en bradicardia extrema», Gaby anunció, su voz tensa. El tiempo se estiraba. ¿Qué era esa marca? Y más importante, ¿por qué un niño con un trauma tan severo no mostraba las heridas típicas? El pitido del monitor cardíaco se ralentizó aún más. «Entra en bradicardia extrema», Gaby anunció, su voz tensa. El tiempo se estiraba. ¿Qué era esa marca? Y más importante, ¿por qué un niño con un trauma tan severo no mostraba las heridas típicas? Activamos el código de reanimación. «Adrenalina, 1 miligramo IV», ordené, mi voz firme a pesar del nudo en el estómago. Gaby preparó la jeringa con una velocidad asombrosa. Ricardo, con una frialdad calculada, ya estaba sobre el pecho de Diego, iniciando compresiones. 1, 2, 3. El ritmo era metronómico, implacable. El sudor frío me corría por la espalda. Los segundos se sentían como horas. «No hay respuesta», murmuró Ricardo, su frente perlada. La frecuencia cardíaca se mantuvo en 20 LPM, apenas un hilo. Los pulmones, a través del ventilador, se inflaban y desinflaban con un sonido artificialmente regular, mientras el cuerpo de Diego permanecía inerte. Nuestras primeras hipótesis se alinearon con lo que la experiencia nos dictaba. Un trauma tan severo sin marcas externas sugería una hemorragia interna masiva, quizás un desgarro aórtico o una ruptura hepática por desaceleración, o un traumatismo craneoencefálico brutal que no dejaba huella externa. Pedí un FAST, Focused Assessment with Sonography for Trauma, inmediato. «Necesitamos ver qué hay dentro», dije, mientras colocaba el transductor sobre el abdomen pálido del niño. La pantalla del ultrasonido, un gris monocromático, revelaba el diafragma, el hígado, el vaso y nada. No había líquido libre significativo. No había signos de sangrado masivo en cavidades. Un silencio más profundo que el de la UCI se instaló entre nosotros. ¿Cómo era posible? «Doctora, sus pupilas siguen fijas y dilatadas», Gaby interrumpió, su voz casi un susurro. «Y la marca del cuello es más oscura ahora». Me acerqué de nuevo. La mancha, de un par de centímetros de diámetro, no era una contusión, no era una abrasión, parecía una pigmentación profunda. Casi como si la piel en esa zona hubiese sido tocada por algo extremadamente frío o caliente, pero sin la reacción inflamatoria esperada. No era una quemadura química, ni eléctrica, ni un hematoma por estrangulamiento. Era una alteración de color,
casi perfecta en su forma. Ricardo desestimó la observación. Concéntrense en lo vital, Elena. Esto es un trauma. Necesitamos estabilizarlo o lo perdemos. Su pragmatismo era una coraza, pero sentía la fisura. Las radiografías de tórax y columna cervical no mostraron fracturas obvias. El cráneo, aparentemente, también estaba intacto. Sin embargo, el Glasgow 3 persistía. La bradicardia no cedía a la atropina ni a las dosis crecientes de adrenalina. Los vasopresores apenas mantenían una presión arterial sistólica de 50 milímetros de mercurio. Era como si el cuerpo de Diego se estuviera apagando sistemáticamente, pero sin una razón anatómica clara. Gaby, mientras preparaba una nueva infusión, me miró, sus ojos transmitiendo una inquietud que no necesitaba palabras. Nunca había visto algo así, doctora. Parece un coche fantasma. La luz de los monitores parpadeaba sobre su rostro, proyectando sombras largas y danzantes. La ausencia de un mecanismo de lesión claro para un niño con un estado tan crítico nos ponía en un callejón sin salida. ¿Un paro cardíaco primario? ¿Una arritmia fatal? Pero el paramédico había reportado atropellamiento. Podría haber sido el niño encontrado en la calle después de un evento cardíaco, y el atropellamiento fue una coincidencia, o quizás no ocurrió como nos lo contaron. Ricardo insistía en la resonancia magnética cerebral, la prueba definitiva para el trauma neurológico. Podría ser un edema cerebral masivo sin fractura de cráneo, argumentó. Era la explicación más lógica, la que nos anclaría de nuevo en la ciencia. Mientras esperábamos la disponibilidad del resonador, el ambiente en la UCI se volvió denso. El zumbido de los equipos, que antes era un ruido de fondo reconfortante, ahora sonaba ominoso. El olor a desinfectante se mezclaba con el aliento amargo de la frustración. Revisé de nuevo la pequeña marca en el cuello de Diego. La toqué con el guante, era lisa, sin relieve, extrañamente fría. La piel circundante estaba intacta. Mi mente buscaba referencias, patrones, algo que encajara en mis años de formación, y no encontraba nada. La marca era como un punto ciego en mi conocimiento, una anomalía que no podía categorizar. Gaby se acercó. Doctora, ¿notó que el peluche de ajolote que traía el niño también tiene una marca similar? Susurró, señalando el pequeño muñeco empapado que habíamos dejado en una bandeja. Me giré. En efecto, en la parte posterior de la cabeza del ajolote, donde se uniría al cuello, había una decoloración idéntica, del mismo tamaño y forma que la de Diego. Una coincidencia imposible. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué tipo de impacto deja una marca así, idéntica, en un niño y su juguete, sin ninguna otra señal de violencia externa? ¿Y por qué la presión arterial de Diego, después de 40 minutos de reanimación agresiva, seguía en caída libre, mientras sus pulmones seguían funcionando y su corazón, aunque débil, aún latía? Algo no encajaba. La lógica se desvanecía en la penumbra de la madrugada. Esa coincidencia me heló la sangre. La marca, idéntica, en el cuello de Diego y en la nuca del ajolote. No era un rasguño ni una mancha de suciedad. Era una decoloración, casi una impronta, como si algo invisible hubiera tocado ambos en el mismo punto, con la misma intensidad, dejando una huella perfecta. Mi mente, entrenada para la lógica, para la causa y el efecto, se negaba a procesarlo. ¿Qué demonios es esto, Gaby? Mi voz apenas era un susurro, mi mirada fija en el peluche. La jefa de enfermeras solo negó con la cabeza, sus ojos oscuros reflejando la misma perplejidad, quizás algo más antiguo, algo que mi ciencia no podía ver. Ricardo, ajeno a nuestra microobservación del ajolote, interrumpió la pausa. Elena, necesitamos esa resonancia cerebral. Si no hay trauma externo, el daño interno debe ser masivo. Un edema, una hemorragia profunda. Su voz era un ancla en la tormenta de lo inexplicable, pero para mí, esa ancla ya se sentía oxidada.
Los monitores seguían pitando su letanía de desesperación. La presión arterial de Diego, a pesar de los vasopresores, se mantenía en 45-20 milímetros de mercurio. Era una batalla perdida si no encontrábamos el origen. El traslado al resonador fue tenso. Cada movimiento podía ser el último. El pasillo, normalmente un corredor de tránsito, se sentía como una pasarela hacia lo desconocido. El aire acondicionado zumbaba con una nota más fría. Gaby empujaba la bomba de infusión, sus pasos firmes. Yo sostenía la bolsa de ventilación, sintiendo el aire entrar y salir de los pequeños pulmones de Diego. Un acto mecánico, ajeno a la vida que se desvanecía. En mi mano libre, el ajolote. Lo apretaba, buscando alguna respuesta en su textura húmeda y fría. ¿Qué historia, qué momento había compartido este niño con su juguete antes de llegar a nosotros? Una hora después, a las 3:35 am, las imágenes de la resonancia magnética cerebral llegaron. Ricardo, el radiólogo de turno, Dr. Vargas y yo nos reunimos frente a la pantalla. Lo que vimos era, a la vez, una confirmación y una paradoja. Había un edema cerebral masivo, difuso, que borraba los surcos y giros. El cerebro de Diego estaba hinchado, comprimido contra el cráneo, pero no había signos de fractura. No había hemorragia, no había contusión focal. Era una inflamación perfecta, simétrica, como si el cerebro se hubiera expandido desde dentro sin una agresión externa. El doctor Vargas, un hombre con 30 años de experiencia en imágenes neurológicas, se quitó las gafas, frotándose los ojos. Nunca había visto algo así, doctora. Una inflamación tan severa sin causa evidente. Es como si el cerebro se hubiera cocido desde dentro, sin calor. Sus palabras resonaron con un eco metálico en la pequeña sala oscura. La marca en el cuello de Diego seguía allí, inmutable, sin explicación. De regreso en la UCI, el ambiente era de derrota silenciosa. La luz tenue de la unidad parecía más fría, los pitidos de los monitores más urgentes. Intentamos todo lo que la medicina nos enseñó. Manitol para reducir la presión intracraneal, soluciones hipertónicas, sedación profunda. Pero el edema no cedía. La presión arterial seguía cayendo. La frecuencia cardíaca de Diego fluctuaba entre 10 y 15 pm. Una señal inequívoca de que su cuerpo se estaba rindiendo. Ricardo, con los brazos cruzados, observaba los monitores. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba ahora una mezcla de frustración y desconcierto. Elena, hemos agotado las opciones. No hay respuesta neurológica, no hay respuesta hemodinámica. Esto no es un atropellamiento normal. La frase se quedó suspendida en el aire, pesada, cargada de lo no dicho. Gaby se acercó a mi lado, susurrando. Doctora, ¿notó que el aire está más frío alrededor de la cama de Diego? Mi piel se erizó. No lo había notado conscientemente, pero al prestar atención había una diferencia sutil. El aire en la UCI estaba siempre a 24 grados Celsius, pero sobre la cama 3 la sensación era de un frío que calaba los huesos, como el de una cámara frigorífica. No había corrientes de aire. Las ventanas estaban selladas. Era un frío localizado, inexplicable. El olor a desinfectante se mezclaba con una nota extraña, casi a tierra mojada, que no lograba identificar. ¿Era mi imaginación o la unidad entera se estaba volviendo un lugar de presagios? A las 4:10 am, la frecuencia cardíaca de Diego cayó a 0. Una línea recta e implacable reemplazó el débil pitido, que había sido su única conexión con nosotros. Activamos el código de reanimación por última vez. Ricardo reinició las compresiones torácicas, sus movimientos mecánicos, casi automáticos. Gaby preparó la adrenalina, pero todos sabíamos que era inútil. El cuerpo de Diego, pequeño y frágil, ya no respondía. Sus pupilas, antes midriáticas, ahora estaban fijas, sin vida. El tiempo de reanimación se extendió por otros 15 minutos. Un ritual vacío, un último intento de aferrarnos a lo que ya se había ido. Finalmente, Ricardo se detuvo exhausto. Hora de fallecimiento, 4:25 am. Su voz era plana,
sin emoción. El silencio que siguió fue diferente al silencio habitual de la UCI. No era el silencio de las máquinas, sino un vacío que absorbía todo. Gaby, con lágrimas en los ojos, desconectó los monitores. Al hacerlo, las luces fluorescentes sobre la cama parpadearon una vez, como un último suspiro eléctrico. Me acerqué al pequeño cuerpo de Diego. Su piel estaba aún más fría, casi helada. La marca oscura en su cuello parecía más prominente, más definida, y en su mano inerte todavía aferraba el ajolote, ahora completamente seco, pero con la misma marca en su cabeza, un testigo mudo de un evento que la ciencia no podía nombrar. ¿Qué había pasado realmente en esa madrugada fría de noviembre, bajo la neblina densa de la Ciudad de México? El silencio que siguió a la declaración de la hora de muerte de Diego no fue solo la ausencia de ruido, fue un vacío que se instaló en el pecho, un peso que se negaba a moverse. Ricardo, con los hombros caídos, se retiró a su oficina sin decir una palabra, dejando la atmósfera cargada de preguntas sin respuesta. Gaby, con la espalda encorvada, cubrió el pequeño cuerpo con una sábana blanca, un gesto final de respeto que parecía insuficiente ante la magnitud de lo incomprensible. El peluche de ajolote, ahora seco y frío, se quedó sobre la mesa, un mudo testigo que me devolvía la mirada con su propia marca en la nuca. La temperatura en la unidad, que antes sentí extrañamente fría alrededor de Diego, ahora parecía normal, pero el escalofrío persistía en mis huesos. «Tenemos que pedir la autopsia», dije, mi voz ronca rompiendo el silencio. «No hay explicación para esto, Gaby». Ella asintió, secándose una lágrima discreta. «Lo sé, doctora, es demasiado raro». En su mirada vi la confirmación de mi propia disonancia. La ciencia exigía respuestas, y el cuerpo de Diego era el único libro abierto que nos quedaba. Ricardo, a regañadientes, accedió. No quería problemas, no quería un escándalo por una muerte sin causa clara en su unidad. Pero la falta de un diagnóstico, la anomalía de la marca y el edema cerebral sin trauma externo eran razones suficientes para la medicina forense. A la mañana siguiente, el aire en la Ciudad de México era aún denso, pero esta vez por el tráfico y el inicio de la jornada. Yo me dirigí al Instituto de Ciencias Forenses, el CEMEFO, un lugar que visitaba con la frecuencia necesaria para mi especialidad, pero que nunca dejaba de helarme la sangre. El edificio de concreto gris, con sus pasillos largos e iluminados con una luz pálida, olía a formaldehído y a algo más antiguo, algo que la muerte deja impregnado en las paredes. Eran las 9:30 am cuando llegué. El doctor Morales, un médico forense con quien había colaborado en varios casos, me esperaba. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos, profundos y cansados, no mentían. «Doctora Rojas», me saludó con un asentimiento. «El caso del niño Diego. Me comentaron que es inusual». Inusual era una palabra insuficiente. Yo le entregué el expediente clínico, el informe preliminar de urgencias y la resonancia magnética. «No hay trauma externo evidente, doctor Morales. Edema cerebral masivo y una marca en el cuello». La sala de autopsias era un lugar de frío implacable, mantenida a unos 18 grados Celsius. La luz blanca y cruda de los focos cenitales se reflejaba en el acero inoxidable de la mesa. El cuerpo de Diego estaba allí, pequeño y pálido sobre la losa fría. A su lado, sobre una bandeja auxiliar, había dejado el ajolote. Necesitaba que lo viera. El doctor Morales, con guantes de látex y una bata estéril, comenzó el examen externo. Sus manos expertas se movían con una precisión metronómica, palpando, midiendo, registrando. «Efectivamente, doctora Rojas», dijo, su voz resonando en el silencio de la sala. «No hay signos de impacto, ni fracturas, ni abrasiones significativas que justifiquen el estado en que lo encontraron. Ni siquiera las marcas típicas de un atropellamiento. Se detuvo en el cuello de Diego. La mancha oscura, de 2 centímetros de diámetro, seguía allí. Esto sí es peculiar. Una hiperpigmentación focal,
sin reacción inflamatoria, sin daño tisular aparente. No es una quemadura, no es un hematoma, es una alteración de coloración. Tomó una pequeña regla metálica y midió la marca con una exactitud que me recordaba la de un relojero. 2.1 centímetros de diámetro, perfectamente circular. Bordes definidos. Le señalé el ajolote. Doctor Morales, mire esto. Él levantó el peluche. Sus cejas se arquearon levemente al ver la marca idéntica en la parte posterior de la cabeza del juguete. Una coincidencia sorprendente, murmuró, su tono por primera vez dejando entrever una pizca de asombro. Es como si algo hubiera tocado a ambos en el mismo punto, sin dejar rastro de su paso. La ausencia de una explicación racional comenzaba a carcomer incluso la coraza de su profesionalismo. Luego vino la incisión. El bisturí del doctor Morales se movió con fluidez, abriendo el pequeño cuerpo de Diego. El olor metálico de la sangre, mezclado con el dulzón de los órganos internos, llenó el aire. El examen de los órganos internos fue exhaustivo. Pulmones, corazón, hígado, vaso, riñones, todos estaban intactos, sin signos de trauma, sin hemorragias masivas, sin anomalías congénitas. La paradoja se profundizaba. Un niño que se apaga, sin una causa orgánica que lo explique. Finalmente, el cráneo. Con una sierra oscilante, el doctor Morales abrió la bóveda craneal. El cerebro de Diego, tal como lo habíamos visto en la resonancia, estaba masivamente edematoso, hinchado, sin surcos ni giros definidos. Pero lo que vino después, lo que reveló el doctor Morales al cortar el tejido cerebral, fue lo que pulverizó toda mi lógica, todo lo que creía saber. Doctora Rozas, dijo, su voz baja, casi inaudible, acérquese. Me incliné sobre la mesa, sintiendo el frío del metal en mis brazos. El doctor Morales, con unas pinzas, señaló una zona profunda del cerebro de Diego, cerca del tronco encefálico. No era un tumor, no era una hemorragia, era una cavidad, una pequeña, perfectamente esférica cavidad de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, en el centro mismo del tejido cerebral. Sus bordes eran lisos, como pulidos, y el tejido circundante parecía vitrificado, como si una esfera de hielo extremadamente frío hubiera estado allí, disolviéndose sin dejar rastro, pero dejando su impronta. Es como si algo lo hubiera perforado desde dentro, musitó el doctor Morales, su voz ahora cargada de una incredulidad que rara vez le había escuchado. Pero no hay punto de entrada, ni de salida, no hay trauma craneal, no hay evidencia de un objeto externo. Y el tejido parece haber sido sometido a una temperatura extremadamente baja, de forma localizada, sin afectar el resto del cerebro de la misma manera. El aire frío de la morgue se sintió de repente más denso, más opresivo. Era una herida imposible, una herida que no debía existir. El descubrimiento de esa cavidad, esa esfera pulida y vitrificada en el centro del cerebro de Diego, me dejó sin aire. No había palabras. El doctor Morales, un hombre que había visto las peores atrocidades y las muertes más extrañas, se quedó en silencio, su bisturí suspendido en el aire. La luz de la sala de autopsias, tan fría y clínica, parecía ahora más penetrante, revelando cada detalle macabro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de 18 grados Celsius del ambiente. ¿Cómo es posible, doctor Morales? Mi voz sonó quebrada, ajena. Él se enderezó, sus ojos fijos en la cavidad. No lo sé, doctor Rojas. Llevo más de 30 años en esto. He visto heridas por proyectil, por trauma contuso, por enfermedades degenerativas. Pero esto no encaja en ningún patrón conocido. Se quitó los guantes y se frotó la frente, un gesto que rara vez le había visto. Es una lesión que sugiere un agente físico, sí, algo que ocupó ese espacio y luego desapareció, pero sin punto de entrada, sin sangrado significativo alrededor, sin reacción tisular inflamatoria que indique una infección o un proceso patológico común. La ausencia de explicaciones racionales era un golpe directo a nuestra formación.
El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado, interrumpido solo por el zumbido constante del sistema de ventilación de la morgue. Me acerqué para observar de nuevo la marca en el cuello de Diego. La hiperpigmentación circular de 2.1 centímetros ahora parecía tener un eco interno, una correspondencia macabra con la cavidad cerebral. ¿Podría ser el mismo agente el que causó ambas lesiones? Pero ¿qué clase de agente podía atravesar la piel, el músculo, el hueso, el tejido cerebral, dejar una huella de frío extremo y luego desaparecer sin dejar rastro visible de su paso? La idea era absurda, ciencia ficción, pero ahí estaba, frente a mis ojos, en el cuerpo de un niño. ¿Podría ser algún tipo de arma exótica, doctora Rojas? ¿Algún dispositivo que no conocemos? Doctor, Morales planteó la pregunta, pero su tono denotaba que él mismo no creía en esa posibilidad. La lógica forense se basa en la evidencia, en lo tangible, y esto era lo opuesto. Era una evidencia de ausencia, de un vacío inexplicable. Revisamos el resto del cuerpo, milímetro a milímetro. La piel de Diego, pálida y sin vida, no mostraba ninguna otra anomalía, ninguna incisión, ninguna cicatriz antigua. Era como si la vida se le hubiera escapado por ese único punto, tanto externo como interno. El ajolote que seguía en la bandeja auxiliar me llamó la atención de nuevo. La marca en su nuca, idéntica a la de Diego, era el eslabón más débil, el que la ciencia se negaría a aceptar. Un peluche puede sufrir una lesión de frío extremo y vitrificación cerebral. Era ridículo, y sin embargo, ahí estaba. Lo tomé en mis manos. Estaba completamente seco ahora, la textura del peluche áspera bajo mis dedos. La decoloración era una mancha café oscuro, de un par de centímetros, perfectamente circular, sin un solo hilo quemado o deshilachado. Era una impronta, no un daño por calor o frío directo y abrasivo. El informe de la autopsia se redactó con sumo cuidado, cada palabra sopesada, cada hallazgo descrito con la precisión forense que el caso exigía. Causa de muerte, edema cerebral masivo, secundario A, y ahí se detenía la lógica. Doctor Morales no pudo escribir secundario a cavidad cerebral de origen desconocido, con vitrificación de tejido circundante. Optó por una descripción neutral, edema cerebral difuso severo, con presencia de lesión cavitaria esférica de 1 centímetro de diámetro en tronco encefálico, bordes lisos y vitrificados, sin evidencia de punto de entrada o salida. Hiperpigmentación focal en región cervical posterior de 1 centímetro de diámetro, sin trauma asociado. Un informe que era una lista de negaciones, de ausencias, de lo que no era. Se sentía como una burla a la razón. Me despedí del doctor. Morales con la cabeza llena de un ruido ensordecedor. Las calles de la Ciudad de México, con su caos habitual, parecían más ruidosas, más indiferentes. La gente seguía su vida, ajena a la grieta que se había abierto en mi propia comprensión del mundo. El costo personal de este caso empezaba a manifestarse. La sensación de insuficiencia, de haber fallado al pequeño Diego no por falta de habilidad o esfuerzo, sino porque la realidad misma se había negado a seguir las reglas. La marca en el cuello de Diego, la cavidad en su cerebro, el ajolote, eran piezas de un rompecabezas que no tenía solución. Y lo más perturbador era la sensación de que, al intentar entenderlo, uno mismo corría el riesgo de desvanecerse en esa misma anomalía, de perderse en el vacío que había consumido a Diego. ¿Qué se hace cuando la ciencia, tu ancla, se rompe? Desde entonces, el hospital no fue el mismo para mí. La fe ciega en la lógica médica se resquebrajó, dejando un hueco tan inexplicable como la cavidad en el cerebro de Diego. Comencé a cuestionar cada diagnóstico, cada certeza que había acumulado en 17 años. El ajolote, su peluche, lo guardo en el fondo de un cajón. Lo toco a veces sintiendo el frío de su nuca. Y me pregunto qué más ignoramos, qué otras realidades se esconden detrás de lo que la ciencia puede medir. La medicina salvó mi carrera, pero no mi paz.
Aquella madrugada de noviembre, algo se rompió dentro de mí también. Aquel ajolote, ese pequeño peluche con la marca idéntica en su nuca, sigue en mi cajón. Ya no es solo un juguete, es un recordatorio constante, un ancla fría que me jala hacia lo incomprensible. Lo toco a veces y el frío de su nuca me recuerda no la temperatura, sino el vacío que dejó Diego y la grieta que se abrió en mi propia lógica. Me pregunto qué más ignoramos, qué otras realidades se esconden detrás de lo que la ciencia puede medir. La medicina salvó mi carrera, sí, pero no mi paz. Aquella madrugada de noviembre, algo se rompió dentro de mí también, un silencio diferente, que no se cura con protocolos. ¿Qué explicación le darías a la marca en el cuello de Diego, a la cavidad en su cerebro, al ajolote? Voy a leer los comentarios. Algunos detalles fueron alterados para proteger la privacidad de las personas involucradas, pero la esencia de lo que vivimos permanece intacta.